En tiempos antiguos, la tierra era venerada como un santuario sagrado, y los pueblos indígenas de América del Norte se consideraban descendientes de Huacantanca, el gran espíritu creador de todas las formas de vida. Entre las tribus predominantes que habitaban las vastas llanuras, los Sioux se destacaban por su excelente organización social y su audacia en el combate. Además, conocerás todo sobre su tradición y prácticas crueles como el autosacrificio, que implicaba perforar sus pechos, la mutilación de enemigos caídos, o ritos de aislamiento donde los jóvenes pasaban períodos en la naturaleza, buscando visiones que les impartían sabiduría y guía espiritual. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle al like y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de nuestras fascinantes publicaciones históricas, aquí, en Legión de Imperios. Los antecesores de los Sioux encontraron su camino hacia los bosques del centro-norte de Minnesota y el noroeste de Wisconsin, viniendo desde el río Mississippi poco antes del año 800. Para el año 1300, habían evolucionado hacia una sociedad tribal organizada, conocida como los Siete Fuegos del Consejo. Los Sioux conformaban una confederación de varias tribus, comunicándose en 3 dialectos: Dakota, Nakota y Lakota. Los Lakota representaban el mayor de estos grupos y estaban divididos en 7 agrupaciones tribales, ocupando tierras en Dakota del sur y del norte. Los Dakota, por su parte, residían principalmente en Minnesota y Nebraska, mientras que los Nakota, siendo el grupo más pequeño, se establecieron principalmente en Dakota del sur, del norte y en las vastedades de Montana. Este orgulloso pueblo poseía un legado rico y era considerado señor de las extensas llanuras y praderas de Norteamérica, siendo respetados y temidos por otras tribus que se extendían desde la región de los Grandes Lagos hasta las majestuosas montañas rocosas. Más tarde, se trasladaron hacia el oeste de Minnesota, adoptando un estilo de vida nómada en las praderas, haciendo uso extensivo de los caballos, que habían sido traídos inicialmente a las Américas por los españoles en el siglo XVI. Su principal sustento alimenticio provenía del búfalo, y para hacer más eficiente la caza de estos animales, los Sioux vivían en tiendas que les permitían moverse con rapidez para seguir la ruta migratoria anual de los herdajes de búfalos. Aunque eran famosos como grandes guerreros, los Sioux consideraban la familia como el núcleo central de su existencia. A los niños, tenidos en alta estima, se les llamaba agua canilla, que significa ser sagrado, y eran el centro de todo su ser. Aunque la monogamia era lo más común entre los Sioux, los hombres tenían la posibilidad de contraer matrimonio con más de una esposa, siempre y cuando pudieran demostrar ser capaces de sostenerlas. Los roles tanto de hombres como de mujeres estaban claramente definidos. Los hombres eran los encargados de proteger y proporcionar para la familia. La cacería era una actividad sumamente seria, y cualquier violación de sus normas podía resultar en la destrucción de la tienda del infractor u otros bienes. Los Sioux tenían un profundo apego a sus prácticas espirituales, creyendo firmemente que los espíritus sagrados de la naturaleza brindaban visiones y profecías que guiaban las acciones humanas. Las danzas religiosas eran comunes entre ellos, y los rituales de autosacrificio, donde se infligían heridas a sí mismos, fortalecían su identidad como fieros guerreros. Este tipo de prácticas también se realizaban como señal de luto ante la pérdida de un pariente cercano o un líder tribal. Una creencia compartida entre las comunidades Sioux era que el espíritu de una persona fallecida emprendía un viaje hacia el más allá tan pronto como se concluían los procedimientos funerarios. Un proceso que duraba 4 días. Durante este periodo, la familia y los amigos del difunto se reunían en un velorio de 4 días, ofreciendo su compañía al espíritu en su camino hacia el descanso eterno. La guerra era otro pilar fundamental para los Sioux, ya que a través de ella los hombres obtenían prestigio, lo cual se reflejaba directamente en el honor de la familia. Los guerreros, conocidos como Akíchitas, combatían principalmente a caballo y empleaban como armas arcos, flechas, lanzas y hachas. Hacia finales del siglo XVII, los Dakotas establecieron una alianza estratégica con los comerciantes franceses
quienes buscaban ganar ventaja en la competencia por el comercio de pieles en América del Norte frente a los intereses ingleses. La primera interacción documentada entre los Sioux y los franceses ocurrió cuando los exploradores y comerciantes Radisson y Groseilliers arribaron a la región que actualmente se conoce como Wisconsin. Durante el invierno de 1660, otro grupo nativo vinculado al comercio con los europeos eran los Ojibwe, residentes en la región de los Grandes Lagos, al sur de Canadá. Los Ojibwe resplandecían por su gran población y su carácter expansionista, lo cual causaba conflictos con tribus vecinas. Los Sioux empezaron a sentir animosidad hacia el comercio de los Ojibwe con los franceses y otras tribus rivales como los Cree y los Assiniboine. En la década de 1720, las tensiones escalaron y dieron paso a una larga guerra. En 1736, los Sioux Dakota sufrieron la pérdida de sus tierras ancestrales alrededor de Mille Lacs Lake, viéndose forzados a migrar hacia el sur, a las cercanías del río Mississippi, tras violentos enfrentamientos. Estas disputas entre tribus también pusieron en peligro a los comerciantes europeos, quienes, sin importar a quién comerciaban, eran percibidos como enemigos por las partes en conflicto. A pesar de esto, el comercio con los franceses persistió hasta su retirada de América del Norte en 1763. Los europeos realizaron múltiples esfuerzos para fomentar treguas entre las tribus en pugna con el fin de salvaguardar sus intereses económicos, pero con escaso éxito. A medida que Estados Unidos crecía como nación, la presión colonizadora intensificada traída por nuevos asentamientos estadounidenses forzó a los Sioux a hacer y rehacer acuerdos de paz, muchos de los cuales fueron violados durante el siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, compañías ferroviarias contrataron tramperos para exterminar las manadas de búfalos y así forzar a las tribus a trasladarse a las reservas. Al borde de la extinción del búfalo, tanto los Dakota como los Lakota tuvieron que aceptar las reservas establecidas por estadounidenses a cambio del resto de sus tierras. A cambio del búfalo, los Sioux recibieron ganado doméstico y maíz, lo que derivó en una dependencia hacia el gobierno para obtener alimento básico. Estados Unidos buscaba que estos tratados alentaran a los Sioux a abandonar su modo de vida nómada y adoptaran la agricultura sedentaria, al estilo de los colonos europeos y estadounidenses. Para 1858, los Sioux Dakota tenían solo una estrecha franja de tierra a lo largo del río Minnesota, sin acceso a sus tradicionales territorios de caza, obligándolos a depender de los pagos del tratado para sobrevivir, los cuales a menudo se retrasaban. Este cambio forzado de vida y los montos de pago mucho más bajos de lo acordado ocasionaron serias dificultades económicas y agudizaron las tensiones sociales dentro de las tribus. En 1862, el hambre y la desesperación precipitaron la Guerra de Dakota. El primer enfrentamiento significativo tuvo lugar en 1854 cerca de Fort Laramie, en Wyoming, y resultó en la muerte de 19 soldados estadounidenses. En represalia, en 1855, las tropas estadounidenses asesinaron a más de 100 Sioux en un asentamiento en Nebraska y arrestaron a su jefe. En 1866 se libró la Guerra de Red Cloud, que concluyó con un tratado otorgando a perpetuidad a los Sioux la región de las Black Hills. Sin embargo, este tratado fue ignorado por los Estados Unidos y en la década de 1870, buscadores de oro irrumpieron en la región. Desesperados y sin esperanzas claras de un porvenir mejor, los Sioux y otras tribus formaron el campamento indígena más grande conocido por los blancos, donde cerca de 10,000 nativos americanos, conformados por hombres, mujeres y niños, lucharon por subsistir en un espacio ya insuficiente. Cansados de las constantes humillaciones y las violentas represalias, dos jefes tribales prominentes, Toro Sentado y Caballo Loco, consiguieron la unificación del apoyo de los guerreros Sioux y sus aliados, lo que dio inicio a una serie de ataques por parte de indígenas contra los rebaños de ganado y los pequeños asentamientos de colonos estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos encargó al teniente coronel George Armstrong Custer, comandante del 7º Regimiento de Caballería, la tarea de combatir a los Sioux y reprimir los ataques indígenas. Custer ya era una figura bien conocida y odiada entre los nativos de diversas tribus, pues tenía la práctica de atacar campamentos indígenas en ausencia de los guerreros,
para luego asesinar a mujeres y niños. La confrontación que siguió se conoce históricamente como la Batalla de Little Bighorn y es un evento significativo en la conquista del oeste americano. La batalla tuvo lugar el 25 de junio de 1876 y fue un triunfo rotundo para los Sioux Lakota y sus aliados, los Cheyenne y los Arapaho del norte. El 7º de Caballería, una fuerza compuesta por 700 hombres, sufrió una devastadora derrota. 5 de las 12 compañías del 7º de Caballería fueron completamente aniquiladas, y Custer murió en el enfrentamiento junto con 2 de sus hermanos, un sobrino y un cuñado. Esta histórica batalla fue conocida como Custer's Last Stand y se convirtió en un símbolo de la resistencia indígena en las llanuras contra las fuerzas militares de los Estados Unidos. El cuerpo de Custer fue hallado con 2 heridas de bala, una en el pecho izquierdo y otra en la sien izquierda. Cualquiera de estas heridas habría sido mortal, aunque solo se observó sangrado en la del pecho. Algunas investigaciones sugieren que la herida en la cabeza pudo haber sido infligida post-mortem, posiblemente con la hipótesis de que tras recibir la herida en el pecho, Custer se suicidó para evitar ser capturado y sometido a tortura. Tras esta batalla, los Sioux se dispersaron en varios grupos. La masacre conocida como la del río Wounded Knee, llevada a cabo por tropas estadounidenses en diciembre de 1890, en la que entre 150 y 370 Sioux, incluyendo hombres, mujeres y niños, fueron asesinados. Marcó el fin de la resistencia armada del pueblo Sioux contra el ejército de los Estados Unidos. A lo largo de los siglos XX y XXI, los descendientes de los Sioux han continuado la lucha por sus derechos en los tribunales, demandando la permanencia en sus tierras ancestrales y compensaciones por los abusos y crímenes del pasado cometidos por tropas estadounidenses. En 2018, las compensaciones alcanzaron más de $1,000 millones. Sin embargo, los Sioux rechazaron el pago, exigiendo en su lugar la devolución de sus tierras. En la actualidad, los Sioux mantienen numerosos gobiernos tribales independientes en diversas reservas de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Minnesota y Montana. Aunque hoy en día los Sioux llevan un estilo de vida modernizado que difiere de sus ancestrales costumbres nómadas, su pertenencia a una de las naciones nativas más poderosas y valientes de Norteamérica sigue siendo un motivo de orgullo y dignidad para sus descendientes. Algo que debes conocer sobre sus crueles prácticas es que muchas de las prácticas tradicionales de los Sioux pueden parecer crueles o incomprensibles hoy en día, pero es crucial entenderlas en su contexto histórico y cultural. A continuación, te presentamos 5 de ellas. 1. Rituales de autosacrificio. La danza del sol era uno de los rituales más sagrados y significativos en la tradición Sioux. Durante este poderoso evento, los participantes se preparaban física y espiritualmente para el autosacrificio, que implicaba perforar sus pechos con ganchos conectados a un poste central. Este acto era más que una demostración de fuerza física, simbolizaba un profundo compromiso espiritual con la comunidad y el cosmos. A través del dolor y el sacrificio personal, buscaban una conexión directa con el Gran Espíritu, honrando los valores de resistencia, sacrificio y devoción. Esta ceremonia también servía como un momento de cohesión comunitaria, reuniendo a la tribu en un esfuerzo común por la renovación y la bendición espiritual. 2. Guerras y escaramuzas tribales. Los Sioux, al igual que muchas tribus indígenas de América del Norte, participaron activamente en conflictos intertribales que jugaban un papel crucial en su sociedad. Estas guerras y escaramuzas no solo eran una lucha por recursos esenciales como tierras fértiles y caza, sino que también actuaban como un escenario para establecer poder y rango social. Los guerreros que emergían victoriosos y exhibían valentía en el campo de batalla ganaban respeto y estatus dentro de la tribu. Las historias de sus hazañas se convertían en parte del legado oral de la comunidad, sirviendo tanto para educar a las generaciones futuras como para fortalecer la identidad Sioux. 3. Mutilación de enemigos caídos. En medio de las batallas, los Sioux practicaban la mutilación de los cuerpos de sus enemigos caídos. Esta práctica, aunque impactante desde una perspectiva moderna, tenía profundos significados culturales y espirituales. Se creía que desfigurar a los enemigos
Prevenía que sus espíritus volvieran para vengarse o continuar la lucha en el más allá. Además, estas acciones eran un poderoso mensaje para los adversarios, destacando la determinación y el poder de los guerreros Sioux, y consolidando el miedo y respeto hacia ellos en las tierras circundantes. 4. Pruebas de valentía. La transición de la juventud a la adultez para los Sioux estaba marcada por ceremonias de valentía y resistencia. Estos rituales incluían desafíos físicos y mentales diseñados para probar y demostrar la entereza y el coraje de los jóvenes. Los aspirantes eran sometidos a ejercicios rigurosos, como tareas de caza en solitario o enfrentamientos simbólicos, que no solo corroboraban su preparación para ser guerreros, sino que también les enseñaban importantes lecciones sobre disciplina, responsabilidad y liderazgo. Superar estas pruebas significaba ser aceptado plenamente en la comunidad guerrera, una posición de honor y deber. 5. Ritos de paso rigurosos. En la cultura Sioux, los ritos de paso eran un componente esencial de la vida, marcando el crecimiento personal y la afirmación de la identidad individual. Estos rituales de transición, que precedían la integración de los jóvenes en la adultez, consistían en periodos de aislamiento en la naturaleza donde buscaban visiones que les impartían sabiduría y guía espiritual. Además, realizar labores físicas intensas confirmaba a la comunidad que el individuo era capaz de enfrentar adversidades y asumir su lugar dentro de la tribu. Estas pruebas servían no solo como un reto personal, sino también como un medio para mantener la continuidad cultural, asegurando que cada generación contribuyera al bienestar y la cohesión del grupo. Y así concluimos nuestro recorrido por la historia y la resistencia del pueblo Sioux. ¿Qué evento o personaje de esta rica narrativa les impactó más y por qué? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like al video, comentar y compartirlo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje histórico con Legión de Imperios.